El legado que dejaron los mayas sigue despertando curiosidad y sacando a la luz preguntas sin respuesta. En el video de hoy vamos a explorar algunas costumbres que pueden parecernos extrañas, pero que eran una parte esencial de la vida diaria de este pueblo. Para empezar, había una gran admiración por las personas viscas. A los niños pequeños se les colocaban bolitas de resina pegadas al cabello, lo que con el tiempo forzaba sus ojos a girar hacia adentro. Aunque hoy en día nos parezca inusual, esta práctica reforzaba un estándar de belleza muy respetado en aquella época. Otra costumbre impresionante era el alargamiento del cráneo. Desde que nacían, los bebés eran acomodados en moldes de madera que presionaban sus cabezas de manera gradual, modificando la forma del cráneo. Esta apariencia era considerada atractiva tanto para niños como para niñas. Al analizar estas tradiciones, nos damos cuenta de cómo los ideales de belleza y el estatus social pueden manifestarse de formas muy distintas a las que conocemos hoy. En el mundo maya, la transformación del cuerpo tenía un simbolismo muy fuerte. Se incrustaban placas de obsidiana o jade en los dientes, y en algunos casos incluso los tallaban en forma de sierra. No era solo cuestión de estética, sino también una manera de reflejar su identidad y demostrar respeto a fuerzas superiores. Las perforaciones también formaban parte de estas costumbres. Hay registros de mayas usando anillos en la nariz y perforando orejas, lengua, mejillas, labios e incluso partes más íntimas. Para ellos, cada piercing iba más allá de un simple adorno. Era un tipo de sacrificio ofrecido a los dioses, ya que creían que cada apertura en el cuerpo funcionaba como un portal para que energías sobrenaturales se manifestaran en el mundo de los vivos. También tenían un juego de pelota que solo terminaba cuando alguien marcaba el primer gol, lo que podía tardar varios días. Algunos estudiosos creen que esta práctica sirvió de base para el deporte que hoy en día despierta pasiones en Brasil, el fútbol. En algunas historias antiguas, lo que hoy llamamos pelota en realidad era el cráneo de un enemigo envuelto en la piel de un rival vencido, o incluso una cabeza completa. Para los mayas, cada jugada en la cancha representaba el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Dos equipos rivales entraban al juego con todas sus fuerzas, sabiendo que el resultado iba mucho más allá de simplemente contar puntos. Cuando se anotaba el primer gol, el equipo perdedor era ofrecido en sacrificio a los dioses, reforzando el carácter sagrado de aquel ritual. Aunque esto parezca muy lejano al fútbol que conocemos hoy, este detalle nos ayuda a entender por qué la pasión por el deporte sigue tan viva hasta nuestros días. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en hasta dónde llegaba una civilización con tal de obtener la aprobación de sus dioses? En el mundo maya, ese propósito incluía rituales de sacrificio humano adaptados a cada necesidad. A veces, estos rituales ocurrían en secreto, dentro de una comunidad específica. Otras veces, se convertían en grandes ceremonias dirigidas por sacerdotes influyentes. Cuando el objetivo era asegurar buenas cosechas, lanzaban niños a los cenotes, creyendo que el agua era un camino directo al reino divino. Así, el sacrificio llegaría rápidamente al lugar sagrado, llevando con él la petición del pueblo. En otros casos, especialmente cuando se trataba de deseos más específicos, el método elegido era enterrar personas vivas en zonas altas, con la firme creencia de que la ofrenda llegaría hasta los dioses y traería la bendición tan esperada. Al principio existía una costumbre en la que la persona elegida era colocada sobre un montículo. En algunos casos, se le daba un tubo para beber agua, pero terminaba muriendo ahí mismo. En otro tipo de ritual, un adolescente era llevado a las montañas, donde, después de ser sedado, era dejado en una cueva helada. Su cuerpo, encogido como si estuviera en posición fetal, representaba la entrega total a las deidades. En otra forma de sacrificio, se seleccionaba a un joven sin ninguna herida visible. Luego de recibir sustancias que lo adormecían, era atado a un poste y atravesado por flechas o lanzas con la intención de prolongar su sufrimiento.
La creencia decía que la sangre de alguien aún consciente transportaba su esencia directamente hasta la presencia del dios al que se le rendía tributo. Pero el punto culminante de estos rituales ocurría en el templo principal de los mayas. La víctima era pintada con un pigmento especial, señal de que se había convertido en una ofrenda sagrada, y se le colocaba un impresionante tocado ceremonial. 4 asistentes, también pintados, la llevaban hasta la cima de la pirámide. En el altar le sujetaban los brazos y las piernas mientras el líder del ritual usaba un cuchillo de piedra para abrirle el pecho y extraerle el corazón aún latiendo. Este órgano vital, entregado al sumo sacerdote, era ofrecido a la estatua de la divinidad junto con su sangre caliente, asegurando así que la ofrenda fuera aceptada. Justo después de que el corazón era ofrecido a las deidades, el cuerpo era arrojado desde lo alto de la pirámide, donde otros sacerdotes se encargaban de retirarle la piel. Luego el líder del ritual se vestía con esa piel aún manchada de sangre y realizaba una danza ceremonial, marcando el final del sacrificio y reafirmando la fidelidad al dios venerado. Cuando la víctima no tenía un estatus elevado o era elegida sin criterios especiales, sus restos generalmente eran quemados en un ritual más sencillo, sin mucha ceremonia. Pero si el sacrificado era alguien de linaje noble o un guerrero reconocido por su valentía, su destino cambiaba por completo. El cuerpo era cortado en pedazos y distribuido entre nobles y sacerdotes, quienes creían que al consumir su carne y su sangre, absorbían su fuerza y coraje. Este acto no solo reforzaba las posiciones de poder, sino que también otorgaba cualidades esenciales para la supervivencia de la comunidad. Al adentrarnos en la historia de los mayas, nos damos cuenta de que estas ceremonias no se limitaban solo a sacrificios individuales. En ciertos momentos, especialmente bajo amenazas externas o crisis internas, algunas comunidades realizaban sacrificios a gran escala. Estas ocasiones involucraban a toda la población y tenían un objetivo claro: apaciguar a las deidades para garantizar protección, prosperidad y la continuidad de su pueblo. Durante la llegada de los españoles, existe un relato impactante sobre una tribu que decidió poner fin a su propia existencia en grupo. Para estos indígenas, este acto trágico era la forma más directa de acercarse a los dioses y exponerles los desafíos que enfrentaban. Esta creencia reforzaba la idea de que partir todos juntos cumpliría una misión espiritual, un llamado unificado para obtener ayuda divina. Aunque nos parezca difícil de comprender, para ellos representaba un acto de fe y esperanza en algo más grande. También existía la práctica del canibalismo en ciertos momentos específicos, mantenida como una forma de honrar y perpetuar la presencia de quien había partido. En la mentalidad maya, se creía que este ritual preservaba la fuerza espiritual del fallecido y unía a la comunidad con lo sagrado en un lazo continuo. Se cuenta que, en una ceremonia antigua, el elegido solía ser alguien de gran importancia o un prisionero de alto rango. Permanecía atado a un poste, aún consciente, mientras algunas mujeres de la comunidad cortaban pedazos de carne de sus muslos, glúteos y manos. Lo consumían rápidamente, frente a los ojos atentos de la víctima, manteniendo viva una tradición que, para ellos, simbolizaba respeto y una conexión eterna con el mundo espiritual. Las batallas y los rituales dieron forma a la tradición de un pueblo que veía en el silencio, durante el sacrificio, un símbolo de honor. Resistir sin emitir ningún sonido significaba que los huesos del sacrificado tendrían un destino especial. Eran depositados en cuevas de las montañas o dentro de troncos huecos, convirtiendo esos lugares en puntos de oración y peticiones. Pero si la víctima soltaba siquiera un suspiro, por más leve que fuera, toda reverencia se perdía. En ese caso, el cuerpo no recibía ningún tipo de homenaje, y sus huesos eran descartados sin ceremonia. Estas costumbres iban más allá del momento del sacrificio. Algunos guerreros, en busca de protección, cargaban partes de los huesos de enemigos vencidos. Los cráneos podían colgarse en la cintura,
mientras que los fémures se convertían en talismanes. Para estos combatientes, conservar un trofeo significaba absorber la valentía de aquellos a quienes habían derrotado. Los expertos en cultura maya han identificado al menos 7 tipos de sacrificio, incluyendo decapitaciones rituales descritas en registros antiguos. Sin embargo, existen relatos tan extremos que, hasta el día de hoy, se evita dar detalles. Aunque perturbadoras, estas prácticas muestran cómo los mayas entendían la muerte y lo sobrenatural, en un mundo donde la espiritualidad y la violencia estaban profundamente entrelazadas. Comprender estos rituales nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del pensamiento maya y su manera única de enfrentar la transición entre la vida y la muerte. Algunas familias mantienen una antigua costumbre en el Día de los Muertos. Sacan los restos de sus seres queridos, queman incienso como parte de un ritual y luego los devuelven a su lugar de origen. En el pasado, esta tradición tenía aún más fuerza. Entre los mayas, por ejemplo, desenterrar huesos después de un tiempo se veía como un acto que reforzaba el vínculo con los antepasados y traía la protección de fuerzas sagradas. De esta manera mantenían vivos los lazos familiares y buscaban bendiciones para toda la comunidad. En una época en la que desastres naturales y enfermedades amenazaban la supervivencia de su pueblo, surgió un ritual para alejar el mal, la danza de purificación por el fuego. En un campo apenas iluminado, hombres, mujeres y niños se reunían en silencio, fijando la mirada en la hoguera que ardía en el centro. Los sacerdotes caminaban alrededor de las llamas, entonando cánticos que parecían llevar consigo un poder ancestral. Con cada vuelta, la expectativa crecía, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Leña era añadida al fuego, que se volvía cada vez más imponente. Los participantes, llenos de reverencia, creían que el fuego podía purificar la tierra y sus vidas, llevándose todas las amenazas. Ese momento fortalecía la unión del grupo y alimentaba la esperanza de que al final de la ceremonia, la tribu estaría renovada y protegida por las fuerzas que tanto veneraban. Cuando las llamas comenzaban a perder fuerza y solo quedaban brasas, los sacerdotes las esparcían con bastones de madera hasta formar un verdadero tapete ardiente. En ese momento, el sumo sacerdote hacía un gesto discreto para que los guerreros más jóvenes avanzaran. Descalzos caminaban sobre el suelo incandescente, convencidos de que esa travesía purificaba su alma y fortalecía su determinación. Este rito representaba la capacidad de enfrentar cualquier obstáculo, confiando en la voluntad de los dioses y en la protección de toda la comunidad. Al analizar las tradiciones mayas, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué sus dioses parecían exigir tanta atención a ciertos detalles? Descubrimientos arqueológicos indican que los sacrificios a menudo incluían el desmembramiento de las víctimas. Este acto no se realizaba por simple crueldad, sino para cumplir una petición específica de la deidad principal. Según la creencia, esta contaba con 4 ayudantes de baja estatura, y cada parte del cuerpo debía ser ofrecida por separado para satisfacer a cada uno de ellos, siguiendo el ritual sagrado. Esta precisión reflejaba el respeto absoluto por la voluntad del dios, justificando la forma en que se llevaban a cabo los sacrificios. Si te interesaron estas antiguas visiones del mundo y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y deja tu like. Gracias por vernos.